Bien, buenos días. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe. Estamos a 4 de abril 2021, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy el artículo número 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Así que oremos y pidamos al Señor su dirección en todo. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy reunirnos en tu nombre por este medio. Gracias porque nos permites juntos estar para estudiar tu palabra. Te pedimos tu dirección, tu guía, que tú nos enseñes, que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por su grande salvación, por su resurrección, por la vida nueva que ahora tenemos, por esta cercanía que ahora podemos tener como familia, como hijos tuyos, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a poner la presentación aquí en la pantalla para ir guiándonos con el artículo que vamos a ver el día de hoy, de la adoración religiosa y del día de reposo. Este es un artículo extenso, tiene varios puntos, así que vamos a tratar de cubrirlos todos. El número 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma y con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Bien, en este primer artículo básicamente nos está diciendo que solamente hay un Dios a quien hemos de adorar, y ese Dios ha declarado, ha revelado el modo aceptable para adorarle. Él mismo instituyó el modo aceptable para adorarle. Nosotros no podemos adorarle como se nos venga a nuestra imaginación, porque muchas de esas cosas de nuestra imaginación van a proyectar nuestro propio trasfondo religioso, pagano, o nuestros propios deseos. Nos vamos a proyectar hacia esa adoración. Entonces no hay que proyectarnos nosotros ni a nuestra cultura, sino lo que Dios dice en la Escritura según Él se reveló. A través de toda la Escritura tenemos muchos pasajes que nos hablan de que este es un Dios bueno al cual debe adorarse, es digno de adorarse. Se le debe toda la adoración por parte de todo el mundo. Esto es muy claro, ahí tenemos varias citas, pero también es muy claro que hay un modo para adorarle, que es instituido por él mismo. Desde el Antiguo Testamento, aunque teníamos leyes ceremoniales que ya no son vigentes hoy en día, pero podemos ver ahí que las leyes ceremoniales están indicando ese principio. Hubo personas que quisieron adorar de una manera diferente según a ellos se les ocurrió. Por ejemplo, ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento, el rey Asa de repente dice: ay, vi allá en Damasco un altar muy bonito y se me ocurrió que acá en Jerusalén háganme un altar igual para adorar al Señor. Tengo el altar de bronce y ese lo vamos a usar para mis asuntos privados, pero les voy a hacer un altar nuevo, muy bonito, según el diseño que vi en Damasco, y se lo hacen y todo, y ese lo vamos a usar para delante del pueblo, para que se luzca, ¿verdad? Y lo hizo así, simplemente porque se le ocurrió. Claro, también hubo otras ocasiones en que, por ejemplo, a los hijos del sumo sacerdote
se les ocurrió hacer la ceremonia delante del Señor de una manera diferente, meter otras cosas que ellos decían, esto puede ser bueno, vamos. Y lo que sucedió cuando lo echaron al fuego es que el fuego se les vino encima y los quemó, ¿verdad? Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. O en una ocasión en que se les ocurrió que el arca del pacto, en vez de ser transportada por varas por unos sacerdotes, fuera transportado en una carreta, y en el movimiento de la carreta se iba a caer el arca y se le ocurrió a Usa detenerla con sus manos, y en ese mismo momento murió. Porque hay un modo aceptable de adorar al Señor que fue instituido por Él mismo y no puede ser conforme a nosotros nos imaginemos, o las sugerencias que nos dé Satanás, o alguna representación diferente que nosotros podamos tener. Hay indicaciones muy claras, como leímos en Deuteronomio, por ejemplo 4:2, dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Entonces, las indicaciones de cómo adorar a Dios eran claras, explícitas, y a ello no se le debía de añadir ni tampoco disminuir, ni añadir ni quitar nada. No había esa libertad para quitar, porque Él es el Dios que puso la manera en que se le debe de adorar. Conocemos muy bien el mandamiento a Josué cuando va a sustituir a Moisés. Josué tiene unas indicaciones muy claras. Él no puede simplemente hacer como a él bien le plazca. Le dicen: sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, todo lo que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Eso era. Tenían que adorar al Señor sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Sí? No hay opción de desviarse. No podía Josué venir con alguna novedad. Tenía que seguir fiel a lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Y eso era muy claro, y es muy claro para nosotros hoy en día. La adoración es a un Dios santo, justo y bueno, y Él mismo ha dicho cómo se le debe de adorar. Ahora, el punto número 2. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, sino por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Entonces aquí tenemos que esta adoración religiosa solamente es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nadie más. Y a través de la Escritura vemos que no se debe de adorar a hombres, ni a ángeles, ni siquiera mucho menos a bestias, cuadrúpedos, reptiles. Todo esto está prohibido. Solamente la adoración es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por causa de la caída es por medio de un mediador, o sumo sacerdote, que este es Cristo. Cristo es el único mediador para nuestra adoración religiosa. Siempre la adoración es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros llegamos. Conocemos bien la tentación de Jesús y cómo Él responde a Satanás ahí en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración es solamente a Dios. Satanás aquí le estaba tentando y le decía: adórame a mí. Satanás no es Dios. Satanás es un ángel caído, rebelde al Señor. Pero aun y cuando fuera fiel al Señor, tenemos en el Apocalipsis que el apóstol Juan quiere adorar al ángel y le dice: no, yo también soy un siervo, un ángel que sirve al Señor. Adora a Dios, a Él,
Él es el que es digno de adoración. En Juan 14:6 el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único mediador. Y ahí les estaba hablando de precisamente esa comunión que ahora tienen con el Padre, aunque Él se iba a ir, pero ellos tienen una comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, muy íntima. Dice: aunque yo me voy, ustedes van a recibirme otra vez como morada, y entonces van a tener esa comunión, pero solamente por medio de Cristo. No hay ningún otro mediador, y el apóstol Pablo lo dijo así también a Timoteo: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la adoración es a Dios, es de acuerdo a lo que Dios estipuló, y es a través de un mediador, Jesucristo, únicamente. Punto número 3. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Entonces aquí ya está hablando acerca de la oración. En primer lugar, esta adoración que Dios quiere, esta adoración religiosa, lleva incluida la oración. Una oración con acción de gracias, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y conforme a su voluntad. Estas cosas son muy importantes a la hora de tener la oración. No podemos desviarnos de ello. Nosotros no controlamos la ayuda del Espíritu Santo, pero sí el conforme a su voluntad. Podemos orar conforme a su voluntad. Y sí las acciones de gracias, y sí en el nombre de Cristo. Eso sí está de nuestra parte. Dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Y Efesios 6:18, el apóstol Pablo dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, parte de nuestra adoración corporativa, nuestra adoración religiosa, nuestro culto de adoración, parte de ese culto es la oración, y está muy claro a través de toda la Escritura. Si alguien dice: bueno, ¿y cómo vamos a hacer esa adoración? Tiene que llevar oración. Oraciones con acción de gracias en el nombre de Cristo, en el Espíritu Santo. Ahí debe de haber oración con entendimiento, y dice que en una lengua entendible, porque estamos unos con otros, ¿verdad? Que tiene que ir implicado ese entendimiento. Número 4. La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda persona, de toda clase de personas vivas o que vivirán más delante, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado de muerte. Bien, entonces aquí ya nos marca sobre las oraciones lícitas que deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí quiere quitar la tradición esta de la oración por los muertos, pero sí orar por los vivos y orar por aquellos que vivirán, que vendrán después, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no pido solamente por estos, sino por aquellos que creerán después por la palabra de ellos. Va a venir, como quien dice, otras generaciones de creyentes. Entonces ahí está orando por los vivos y por los que vivirán, pero no por los muertos, ¿verdad? No es era más bien una costumbre pagana que se introdujo, y por eso ellos tuvieron que ponerlo aquí, de que no se ore por los muertos y por aquellos que se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Claro, es difícil ahorita poder saber tal cosa, ¿verdad? De quién ha cometido el pecado de muerte, pero obviamente hay personas que rechazan el evangelio,
que están en oposición, que no quieren saber nada y que finalmente terminan pues yendo hacia la muerte, ¿verdad? Pero no es tan sencillo así como lo ponen, aunque viene ahí el apóstol Juan a decirnos que tengamos cuidado. Pero el deber es por cosas lícitas. Santiago nos va a decir también que a veces oramos mal para nuestros deleites y que por eso no recibimos nada, y que tenemos que enfocarnos en orar por cosas lícitas, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay cosas, dice, que ustedes no han aprendido a pedir, ¿verdad? Piden de una manera equivocada, y esa es parte de la adoración religiosa, las oraciones. El siguiente punto, el número 5, nos va a hablar de otros elementos de la adoración religiosa o del culto que tenemos. Dice: la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Bien, aquí están los otros elementos que tenemos en la adoración. No solamente son las oraciones, sino también esa centralidad de escuchar la palabra de Dios, la predicación, oírla, leerla. Recordemos que nosotros tenemos el privilegio de vivir en una época donde ya podemos no solamente tener la palabra de Dios impresa, sino también en medios electrónicos, y poderla leer, oír, ver. No era como antes no había tantas facilidades, ¿sí? Y no todos lo tenían en un idioma entendible, de tal manera que no era tan sencillo. Ahora se nos manda que debemos de escuchar, leer la palabra de Dios, cantar con gracia, tener el bautismo, la cena del Señor. Esas cosas son parte del culto, y todo esto siempre en fe, con entendimiento, con reverencia, con temor piadoso, con humildad, todo esto con acciones de gracias, todo esto de tal manera que sea acorde al Evangelio. Entonces, todos estos elementos no son de invención humana, sino que están en la palabra de Dios escritos. No vamos a verlos todos, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. El que lee es el pastor, el predicador. Y los que oyen, esa es la congregación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Básicamente dice: bienaventurados cuando ustedes en sus reuniones de domingo se reúnen, escuchan, leen y escuchan la palabra y la obedecen, porque el tiempo está cerca. Es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 1:3. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Yo sé que muchas veces esto lo tomamos de una manera individual por nuestra cultura actual, y pensamos que yo tengo que llenarme de la palabra de Dios solo, pero está hablando de algo corporativo. Inmediatamente dice unos a otros, ¿sí? La palabra de Cristo mora en abundancia, y en lo individual sí está bien, pero además con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Esta parte corporativa, esta parte relacional, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es corporativo, y está hablando de eso, de que nosotros en la parte de nuestra adoración leemos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos las predicaciones, nos amonestamos y enseñamos unos a otros, cantamos
y nos enseñamos con acciones de gracias, en una manera muy profunda en esa experiencia de unos a otros con la palabra de Dios. Número 6. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Entonces tenemos que ahora todas estas acciones del culto religioso no están limitadas a un lugar como el templo de Jerusalén. O tienen que ser dirigidas las oraciones hacia un cierto rumbo. Que lo que hacían cuando estaban en la cautividad, ustedes leerán, por ejemplo, en el libro de Daniel, lo que él hacía a la hora de orar. Dice que abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Él decía, ¿dónde está Jerusalén? Y decía, por allá. Él está en la cautividad, pero veía hacia dónde apunta Jerusalén, abría esas ventanas y oraba hacia allá, porque esa era la indicación, orar hacia el santo templo, pidiendo misericordia a Dios. Ahora nosotros no tenemos que hacer eso, de dirigirnos hacia algún lugar en específico. Ahora podemos, sin limitación de lugar, y yo creo que esta es una de las cosas que cualquiera de los apóstoles se sorprendería, que hoy en día, estando pues en cuarentena, podemos reunirnos por estos medios y vernos y orar juntos a la distancia, pero a la vez en el mismo tiempo, diferente espacio pero el mismo tiempo, compartiendo algo de una manera remota. Ellos lo verían muy novedoso, ¿verdad? Y nosotros sin embargo aquí podemos estar, y todo este año ha sido una forma diferente, pero la idea es separar un tiempo en donde estemos y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Sabemos que no es lo mismo y sabemos que tenemos que regresar a la comunión juntos, pero mientras estamos en esta etapa especial no podemos dejar de adorar. Dios tiene que ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, y esto no debe de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia. Hay algunas ocasiones en que alguien puede tener alguna diferencia por causa de nuestros sistemas económicos actuales en cuanto a rotación de horarios en su trabajo, pero va a tener un día de reposo. Y aunque debemos de adorar a Dios todos los días, también debemos de separar un día especial. Y no podemos voluntariamente o por negligencia decir, yo adoro a Dios todos los días, pero nunca separo un día especial. Entonces, tienes que tener un día de descanso. No estamos de acuerdo en que todos los días sean de trabajo, ni tampoco en que el descanso sea solamente, digámoslo así, secular. El cuerpo necesita un descanso así, pero el alma no. El alma necesita descansar en Dios. Y no se puede abandonar la reunión por negligencia ni voluntariamente, y mucho menos por decir, ¿sabe qué, pastor? Hoy no voy a la reunión porque pues juega la selección, es el mundial, se hace cada 4 años y ahora tocó en Asia, van a jugar y aquí va a ser de mañana a la hora del culto. No podemos simplemente decir esto. Pensemos que el pueblo de Israel fue a la cautividad y una de las razones fue porque descuidaron el día de reposo. No es algo optativo. Juan 4, 21, 23 y 24, el Señor Jesucristo le dice así a la mujer samaritana: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran
deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahí tenemos. Y ahora el punto número 7. Así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Bien, entonces tenemos aquí esta parte de que en el cristianismo se ha cambiado de sábado a domingo por causa de la resurrección de Cristo, quien ha restaurado todo y nos ha hecho nuevas criaturas y ha hecho posible la adoración libre de una manera más ancha, más ensanchada hacia Dios. Y así está la ley de la naturaleza, y desde tiempos antiguos, no es moderno, la gente ha querido aprovecharse de ese día de reposo y trabajar. Pero querer enriquecerse trabajando 7 días en vez de 6 es una afrenta al nombre del Señor, es no confiar en Él, es no confiar en su provisión, en su cuidado. Y lo vemos desde nuestra lectura del Antiguo Testamento muy claramente. Dice: ¿hasta cuándo me van a estar tentando y probando estos hombres que salen en día de reposo? Y yo les dije que el viernes les iba a dar el doble para que tuvieran y no tuvieran que andar saliendo. Es un día particularmente señalado por el Señor para que nosotros lo dediquemos a la adoración pública. Sabemos que muchas veces esa excusa de decir, bueno, a Dios se le adora todos los días, es solamente como una excusa para no dedicarle un día. Está bien, se le adora todos los días, pero además se le dedica un día de adoración pública corporativa a Él, que es digno, para darle gracias por toda la semana, para iniciar en su fuerza y en su poder toda la semana, y para decir que Él es el sustentador, no nosotros, Él es el que es digno de adoración. No estamos independientes de Él, y no podemos nosotros dedicarnos todo el tiempo a trabajar, ni tampoco a tener descanso, digamos nada más del cuerpo, pero no del alma. Esto no es el día del Señor. Ahora, el día del Señor no implica solamente el culto público, sino también el poder estar dispuestos para realizar otras actividades que son de tipo de misericordia. Eso nos dice por acá el punto número 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Entonces tenemos que, para guardar ese día de adoración al Señor, uno lo guarda cuando se observa un santo descanso. Y creo que es muy importante ese énfasis de llamarle santo descanso. No es un descanso secular. No es solamente un descanso del cuerpo, que necesariamente el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo requiere. El cuerpo requiere ese descanso, sí. Pero también el alma. El hombre es todo completo. Y el alma necesita encontrar ese reposo en Dios, en su palabra, en las oraciones, en la adoración, en la comunión con los santos, en la comunión con Dios. Va a encontrar ese santo descanso. Un descanso
que le lleve a continuar de una manera correcta toda la semana. Pero también, además del ejercicio público y privado de la adoración a Dios, hay ciertos deberes como de misericordia. Ese día, el día que se separa para el Señor, aunque todos los demás días se puede hacer, ese es un día especial para mostrar misericordia, para visitar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los que están en prisión, para atender a alguien que tiene alguna necesidad especial. Es parte de la adoración al Señor. No es decir, bueno, este día yo tengo tiempo libre, ya fui al culto y ahora tengo tiempo libre para mí. Y no, el día del Señor nos llama a ver a otros, a orar por otros, a visitarlos, a atender a otros que tienen alguna necesidad, que en la semana puede ser que no podamos por causa de las actividades necesarias de nuestras labores, pero el día de reposo, el día domingo, el día del Señor, hacemos un espacio. Sabemos que este mundo nos empuja a que nuestra adoración al Señor sea algo privado, limitado, y nos empuja con muchas actividades. El mundo siempre nos está ofreciendo actividades, llenando nuestra agenda. Bueno, el día de reposo es un momento de decir alto a toda esa agenda del mundo, alto a toda esa agenda personal, y yo hago forzosamente un espacio. Desde antes yo estoy ya preparando mi corazón y ordenando todos mis asuntos cotidianos. De tal manera que ordeno mis asuntos cotidianos, ordeno todas las cosas y ese día digo voy a adorar al Señor y voy a hacer misericordia hacia otros. No a enfocarme en mí mismo. Ese es un santo descanso. Cuando se puede hacer esta labor religiosa, diferente, separada, apartada, que no debemos nosotros de dejar por negligencia ni voluntariamente. Una vez que el creyente abandona sus reuniones de adoración al Señor, sus reuniones, digamos, dominicales de adoración al Señor, puede caer en un peligro muy grave su alma de irse apartando del Señor poco a poco, de irse alejando, enfriando y envolviendo por este mundo. Es muy fácil que las hierbas crezcan alrededor y ahoguen la palabra. Es muy fácil que salga el sol abrasador de las tribulaciones y marchite en la vida espiritual de esa persona. Es muy fácil que esa persona, alejado de la comunión de los santos y de la adoración al Señor, empiece a decaer en su vida espiritual. No debemos de dejarla de lado. Esta es la parte de la adoración religiosa. Número 1 es a Dios, porque Él es digno. Número 2 es como Él dijo, porque Él así lo instituyó. Es a través de Jesucristo, es con oraciones, con la palabra, con la relación de unos con otros, con experiencias vitales que fomentamos en la iglesia para mantener ese culto religioso. Y ya tenemos por ahí también una lección sobre la liturgia o el orden del culto, que no están ahí solamente porque nosotros pensamos que así debe ser un culto, porque fue una cosa ideada o imaginada, sino que es algo que tenemos que hacer porque así el Señor lo indica. Y por eso lo metemos, le ponemos un orden que sea entendible y que pueda ser llevado a todos a la adoración. En este tiempo estamos en una etapa extraña por pandemia, que no es lo común, que esperamos pronto se restablezca, porque anhelamos la comunión de los santos cara a cara, porque anhelamos esa adoración corporativa, no porque un lugar sea más especial que otro, sino por la reunión de los santos, que ahí en la congregación de los santos adoremos al Señor juntos de corazón. Entonces, sí tenemos algunas cosas que ahorita no son las normales, pero que van a ir pasando y que el culto finalmente se tiene que mantener. Y mientras regresamos a esas reuniones presenciales, no descuidemos y atendamos de todo corazón las reuniones, aunque son así, virtuales, y separemos ese día de todos los quehaceres.
Separemos ese tiempo, ordenemos nuestras actividades para que tengamos ese espacio especial de adoración al Señor y ese espacio especial de hacer misericordia, de levantar nuestros ojos y ver alrededor y poder mostrar misericordia. Esta es la adoración al Señor. Sabemos que hay algunas cosas a veces difíciles en nuestra sociedad actual, pero si tú estás con horarios, pues ten un día, en ese día de descanso que tengas, adora al Señor. No, descuidadamente, sino aparta un tiempo, ora, lee su palabra, adora al Señor, cántale, ten tu tiempo de adoración y tu tiempo de hacer misericordia, de buscar a alguien. Tal vez es una llamada, por tiempos de pandemia tal vez no puedas hacer mucho, pero a veces una llamada, una palabra de ánimo, una lectura de un pasaje, el decirle a la persona quiero orar por ti, hay algo que pueda yo orar por ti en este momento, hacerle un bien espiritual a otro puede ser algo bueno. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, también haciendo una labor de misericordia en alguna ayuda, alguna vuelta, algún alimento, eso es agradable al Señor. A veces es una ofrenda de misericordia. Esas cosas son parte de nuestra adoración corporativa, la adoración religiosa y el día de reposo o día del Señor que tenemos actualmente. Todo en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios, para la fortaleza de su iglesia. Bien, este es el punto del artículo 22. Voy a detener aquí la grabación por si tienen alguna pregunta, pues la pueden realizar. Y los que no están y quieren hacer la pregunta, pues aquí cuando les deje el link del video, aquí pueden comentarlo y poner las preguntas y trataremos de responder cada una. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y aquí detengo la grabación.